Bueno, tenemos un progreso hoy para realizar en la impartición de principios bíblicos sobre obra apostólica y iglesia local, para poder entender lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a pasar más adelante ahí en Córdoba, cuál es el fin, cuál es el objetivo. Imaginen que el error clave que acontece siempre es que por no seguir el molde bíblico, la misma persona que implanta una iglesia es la misma persona que termina dirigiéndola él solito y es la misma persona que termina, digamos, como autonombrándose el fundador de esa congregación y el dueño de su iglesia. Esta es mi iglesia, mis reglas, la cultura de la casa, que es mi casa y mis reglas, y vos ponés y vos sacás, y termina siendo como una persona que capitaliza todo. Y bueno, el molde bíblico nos protege de esto porque nos hace tomar nuestra cruz y colocar cada ministerio en su lugar. Por ejemplo, alguien que tiene una comisión apostólica, que sería un apóstol contemporáneo, que sería un misionero, un enviado, hoy vamos a ver eso, tiene el simple papel de desarrollar una labor que se llama obra o obra apostólica o obra misionera, obra misionera. Es todo lo mismo. La obra misionera, la obra y la obra apostólica son exactamente lo mismo. Lo que hace un misionero o apóstol extraoficial, como habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan? Que había apóstoles. El apóstol, que es Jesucristo, el enviado del Padre, porque apóstol significa enviado, los 12 apóstoles del Cordero, que son los 12 que caminaron con Jesús. En troca de Judas lo tenemos a Matías, pero siguen siendo 12 que van a recibir 12 tronos en el milenio para juzgar a las 12 tribus de Israel y que tienen sus 12 nombres en los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel van a ser juzgadas por los 12 apóstoles del Cordero, y esos 12 apóstoles del Cordero tienen sus nombres y son cada una de esas piedras de la Nueva Jerusalén. Es decir, Cristo en ellos, como piedras vivas, son cada uno de esos fundamentos de los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Como este tipo de apóstoles no hay más, no hay más, no existen los apóstoles de este tipo, ¿está bien? Lo que encontramos en Efesios 4 y también, por consiguiente, o anteriormente, digamos, en el libro de los Hechos, y también en Efesios y en otros lugares, en Apocalipsis, por ejemplo, son apóstoles que Watchman Nee llama de apóstoles extraoficiales en su libro La vida normal de la iglesia cristiana, que es gran parte del material que está siendo expuesto acá, es tomado también de uno de esos libros. Gino Gianfrancesco sabe explicar más o menos lo mismo en su libro Aproximación al Apocalipsis, que tiene dos tomos de más o menos casi más de 600 hojas cada tomo. Es impresionante. Parte de ese material también yo les compacté y se comparte acá. Y tenemos, bueno, una serie de misioneros que serían enviados, que no son el apóstol, porque el apóstol de nuestra profesión es Jesús, ni tampoco son los apóstoles enviados a la casa de Israel, que son los 12 del Cordero, de los cuales no hay más de ese tipo. Apóstol es un ministerio, sí. El Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, que va juntos, ¿ok? Y los dio para la edificación de la iglesia, los dio al cuerpo de Cristo. Esta gracia ministerial desempeña una labor triple. Lo primero que hace es enseñar la verdad divina y colocar el fundamento, ¿sí? En lo que se requiere, en lo que se respecta a la vida de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo. Fundamento, ¿sí? El apóstol enseña la verdad divina, establece fundamento. Número dos, un apóstol también hace trabajo evangelístico, también hace el trabajo de predicar el evangelio. ¿Está bien? Número tres, lo último que el apóstol hace es implantar congregaciones. En esto se desarrolla la obra apostólica. La obra apostólica tiene esos tres brazos: enseñanza, evangelismo, implantación. ¿Está bien? Entonces,
Cuando un apóstol llega a un lugar donde ya hay una iglesia local en el molde bíblico funcionando como lo era la ciudad de Roma, lo que hace Pablo es no implantar una nueva congregación, lo que hace él es abrir su casa, entonces como una base, como un lugar de reunión también, como un local que sirve a la obra apostólica, porque la obra apostólica es una vereda y la otra vereda del frente es la iglesia local. Van en paralelo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien que tenga o tiene una comisión apostólica genuina se pone a implantar una iglesia y se queda fijo y estancado en esa iglesia y se autodenomina el fundador y pastor y dueño de esa iglesia, lo que pasa es que se estanca y se trincan las gracias ministeriales. ¿Y qué pasa? Pueden pasar dos cosas: o se crea una iglesia ministerial que depende del ministerio de esta persona, ¿sí? O se crea una agencia o una gran marca que desarrolla varias franquicias que van a después potencializar el mismo modelo con el mismo nombre, las mismas canciones, las mismas sillas, el mismo telón, el mismo color de paredes por todo el mundo y van a empezar a competir con otros que tienen más o menos el mismo modelo de franchising. Y eso va a generar, ¿qué pasa? Que el cuerpo de Cristo se sectorice debajo de diferentes nombres denominacionales y placas, que es como si fuera una fornicación espiritual, porque es como decirle: Cristo, vos sos nuestro potencial esposo, o sea, estamos desposados contigo como la iglesia, pero es como que vos le digas: yo no quiero tu apellido de casado, ¿entendés? Tu nombre está bueno, pero no me es suficiente, voy a agregarle algo más. Es como que mi esposa, que es Camila de Pensa o Camila Pensa, que en el cartorio cuando nos casamos, en Brasil se hace eso, se saca uno de los dos o el apellido normal que tiene y recibe el apellido del marido, se hace así en Brasil. Es como que yo hubiera dicho: no, mira, no quiero recibir mi nombre de casada, me voy a agarrar otro que yo me inventé. Y sería como un desprecio grande, digamos. ¿Se dan cuenta? O sea, para nosotros es lo mismo, digamos, en el viejo hombre no hay ningún nombre, ningún mérito, ninguna nacionalidad, ningún título, pero es un ejemplo para ilustrar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona que tiene un llamado, una comisión apostólica, implanta una iglesia y se queda sedentario en esa iglesia, lo que acontece es una contradicción de términos. Primero, porque un apóstol es alguien itinerante, no es alguien local. No es alguien que está fijo a una ciudad amarrado, es alguien que viaja, es alguien que parte. O sea, todo el ministerio que Dios le dio está dado hacia el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se gestan iglesias ministeriales o franquicias de nombres, generalmente las iglesias ministeriales dependen del ministerio de esa persona que lo implantó. Si esa persona se va afuera o sale para otro lugar, esa iglesia se desabafa, se cae al piso, se pierde absolutamente todo. Porque todo está basado en la forma de hacer las cosas que este hombre tenía. O, dicho de otra manera, la otra cosa que puede pasar es que cuando la persona se vaya afuera, por no querer trabajar, por no querer arremangarse, por no querer hacer como hacía el apóstol Pablo, que era un apóstol de verdad, que viene después de los 12, es un apóstol dado por el Espíritu Santo del cuerpo de Cristo, igual que Bernabé, igual que Silas, por ejemplo. Por no querer hacer esto, ¿qué hacen estas personas? A ver, estas personas dicen: bueno, yo fundé esa iglesia me tiene que mantener, me tiene que sostener, yo no pienso laburar, de los diezmos agarren ahí y tráiganme para mí y voy a implantar otra y otra y otra y otra. Y de todo eso yo les voy a dar mi super manto apostólico que tiene poderes, que los que estén abajo de mi cobertura van a tener milagros. Pero todas esas congregaciones me tienen que honrar. ¿Dónde está mi honra? Me tienen que dar mi 10%, me tienen que dar mis primicias, me tienen que dar mi sueldo de apóstol. Y eso todo es totalmente falso. Es totalmente falso, no se condice con el molde bíblico. Si bien las iglesias pueden ayudar a los misioneros, a los apóstoles, Pablo les dice: miren, les agradezco que han revivido su cuidado por mí, pero no es que lo necesitaba, estoy enseñado por todo y en todo, sé tener en abundancia, sé pasar escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Cristo es suficiente para mí en la pobreza o en la riqueza, con recursos, sin recursos, voy a salir y voy a cumplir la comisión que Dios me dio. Y si para eso tengo que trabajar levantando tiendas,
erguiendo tiendas como lo hice en Tesalónica, lo voy a hacer, no tengo ningún problema. Entonces, a ver, vamos a empezar a romper algunas cosas respecto a la figura apostólica. Primero, un apóstol relativamente es muy difícil encontrar un apóstol, porque ya los que se autointitulan y se dicen yo soy el apóstol no sé cuánto y tienen que ser famosos y conocidos y tener una red que abajo de ellos están todos, ya es comenzaron errado. Porque cuando el apóstol es usado por Dios para implantar congregaciones, las congregaciones no le pertenecen a él, las congregaciones siguen bajo el cuidado de Dios, pero ahora con una estructura de gobierno que funciona, de nuevo, en el molde bíblico, que se llama presbiterio. Y el presbiterio está compuesto por presbíteros, que es lo mismo que ancianos, obispos, presbíteros, episcopos, pastores en cargo son los que dirigen una congregación en el gobierno de la congregación. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Vamos de a poco, vamos de a poco. Un apóstol no se puede apropiar ni de una ni de varias congregaciones. Las congregaciones le pueden cerrar las puertas cuando quieran, aunque él las haya implantado, así como le pasó a Juan, lean tercera de Juan, ¿sí? Así como le pasó a Pablo en Asia, que de los de Asia todos le dieron la espalda, ¿verdad? Y Pablo va a nombrar inclusive ciertas personas con nombre y apellido, o sea, no con nombre y apellido, pero va a decir, eh, Alejandro y Meneo van a nombrar personas puntuales que se pusieron en contra de la obra y personas que le cerraron la puerta y que lo abandonaron en la obra apostólica, pero eso no es motivo de que el tipo se desanime o reivindique algún tipo de pertenencia con maniobras legales como hacen hoy en día, que institucionalicen y ponen bienes y propiedades a su nombre, porque yo soy el fundador, porque de acá no me sacan ni muerto, aleluya, porque yo creé todo esto y todo esto está en mi espalda y hay de esto cuando yo me vaya. Bueno, eso es toda una obra hecha en la carne. Es madera, paja y hojarasca. En el tribunal de Cristo se va a quemar por fuego. Lo que Dios valora es lo que Cristo hace a través de nosotros. Y si es Cristo quien lo hace a través de nosotros, no nos pertenece. Ni siquiera somos personas que digan, lo estoy haciendo. Somos colaboradores de la obra. ¿Se dan cuenta? En eso Dios define diferentes funciones a las cuales tenemos que entender para adaptarnos y funcionar en el molde bíblico. A ver, tenemos la figura apostólica que son enviados para estas tres cosas que les dije: evangelizar, enseñar la verdad divina, implantar iglesia local. Y en eso funciona, en esos tres brazos funciona la obra apostólica. Donde no haya una iglesia en el molde bíblico, se implanta, se hace una asamblea, ¿está bien? La obra apostólica, una vez que la iglesia local fue implantada, no tendría casi nada más que hacer en esa ciudad, a no ser continuar evangelizando y enseñando y colocando fundamento y fluyendo ya en otra gracia, ¿está bien? Pero en la labor de implantar, ¿sí? En la labor de implantación, una vez implantada la iglesia local, la obra termina. Y otra cosa, si todavía es una obra apostólica, como lo es acá en Ciudad del Este, donde yo estoy presente y les explico a los hermanos, y como lo es ahí en Córdoba, donde a la distancia también estoy presente y se lo estoy explicando siempre, todavía no es una asamblea, no es una congregación, ¿está bien? Y está bien que no lo sea, porque así como el bebé tiene 9 meses de gestación en el embarazo, en el vientre de la madre, tiene que salir a tiempo. Entonces la obra apostólica va como que gestando la iglesia y cuando sale la iglesia local, la congregación, está ahí establecida en los patrones y en los moldes bíblicos. El Espíritu Santo, a través de los apóstoles, designa a los presbíteros que van a componer ese gobierno de la iglesia, que no va a ser un pastor solamente, ni una pareja de pastores, el pastor y la pastora, porque la pastora en términos de cargos no existe. Sí, la mujer puede fluir en una gracia discipular, sí, la mujer puede fluir en una gracia de profetizar, sí, la mujer puede fluir en una gracia de orar, la mujer puede evangelizar, puede predicar el evangelio, pero lo que no puede hacer es ejercer una función de gobierno porque no le corresponde a lo que atañe a el requisito de naturaleza. En naturaleza, el orden es el siguiente: Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer. Función del hombre, gobernar y ser comisionado. Función de la mujer, ser ayudadora idónea en su misión a aquella comisión.
y engendrar, procrear, dar a luz. ¿Se van dando cuenta? Entonces, lo que atañe a la vida apropiada de la iglesia local en cuanto al molde bíblico, tiene patrones para que funcionemos desde incluso los restos que quedan de naturaleza del viejo hombre en nosotros. Porque vamos a ser congruentes. A ver, la Biblia dice que en Cristo no hay hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni bárbaro ni escriba, ni docto ni indocto. Sí, eso es correcto, pero eso es en lo que se refiere a la vida de la iglesia, al requisito gracia. Ahora, en el requisito naturaleza, no hablamos de vida de la iglesia, hablamos de gobierno de la iglesia. Y en gobierno de la iglesia también hay hombre y mujer, como lo hay en la casa, en la familia, que la familia es una miniatura de la iglesia local. Una iglesia local va a ser tan fuerte como lo sean las familias que la componen. Y en la casa sí hay hombre y mujer. ¿O acaso vos después que te convertiste dijiste, bueno, en Cristo no hay hombre y mujer, bueno, me voy y me caso con otro hombre, porque no hay hombre y mujer? No, en Cristo te casaste con una mujer, te ajustaste al molde bíblico y el molde bíblico dice marido, cabeza de la mujer. Bueno, lo que funciona en casa va multiplicado para la iglesia local. Entonces, si en casa un hombre es el cabeza, en la iglesia local dos o tres o más hombres componen un presbiterio designado por el Espíritu Santo para episcopar, que sería vigilar desde arriba. Son los que agarran una madurez antes que el resto de los miembros. Dios los levanta con más madurez, más autoridad, más responsabilidad. Y ahí está el encargo. Primero la cruz opera en la vida de los apóstoles porque no se pueden adueñar de las congregaciones que Dios los usó para implantar. Y después la cruz opera en la vida de los presbíteros porque ninguno va a tener bajo sus manos el monopolio de la iglesia local. Va a ser algo compartido. El testimonio en boca de dos o tres se confirma. Dos valen más que uno. Si uno cae, quien lo tiene otro que lo levante, pero imagínate si yo implantara una iglesia local en Córdoba e hiciera de la manera que nos han enseñado allá atrás en el sistema, ya estaría caído antes de comenzar, porque creería que todo depende de mí y yo soy el protagonista. Y ya estoy caído en soberbia, estoy caído en orgullo. ¿Se dan cuenta? Ahora, para que esto no pase, para que no tengamos que corregir lo defectuoso, como le dijo Pablo a Tito, te envié a tal ciudad para que corrijas lo defectuoso en esas iglesias y coloques presbíteros con ese en el gobierno de la iglesia. ¿Sí? Y Pablo mismo le escribe a Timoteo y le dice en 1 Timoteo, si alguien anhela ser un obispo, si alguien anhela ser un presbítero, digamos, estar en el gobierno de una iglesia, buena obra anhela, pero les he requerido algunas cosas. Número uno, que sea marido, hombre, de una sola mujer. Dos, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no contencioso, apto para enseñar, hospitalero, no un neófito para que no caiga en lazo y en condenación de Satanás. Que sea alguien que tenga buen testimonio de las personas en su localidad. Están viendo, los presbíteros funcionan dentro de la localidad, los apóstoles funcionan fuera. Los presbíteros son dados a una iglesia local, los apóstoles son dados al cuerpo de Cristo en general. Por eso la obra apostólica va por una mano y la iglesia local va por otra mano. ¿Está bien? ¿Hay preguntas hasta ahora? Si tienen preguntas, anótenlas. También estoy explicando que no hay dudas, no puede ser. Yo, de verdad que estoy explicando bien esto. Yo digo, ahora tengo ensalada en la cabeza. No, porque esto a mí me costó como unos 5 años entenderlo. Que yo le Vamos daba la... bien. Gracias, Sam. Yo le daba Igual, la... Ah, igualmente lo vamos a repasar también. está todo en un documento que yo les ilustré con flechitas, con cuadraditos, con un mapa mental, todo. Yo ya se los pasé, pero bueno, dicho esto, si no hay preguntas al respecto, si las hay, guárdenlas para el final. Dicho esto, entremos a ver entonces ahora, dicho esto, bajo esta óptica, para ir un poquito más rápido, entremos a ver ahora el capítulo del libro de Hechos que yo les cité que íbamos a ver hoy. Compartir pantalla, acá está, escritorio, y vamos para allá. Ahí están viendo mi pantalla, sí, ¿verdad? Bueno, si me voy quedando sin batería, desde ya les aviso que voy a pausar el Zoom y me voy a ir al escritorio al lado que tiene un enchufe para conectar la batería.
Bueno, seguimos hacia adelante acá. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos para allá. Dice, había entonces en Antioquía, que es Antioquía, una localidad que tenía qué cosa la localidad, una iglesia local. La iglesia local sirve a la localidad. ¿Está bien? ¿Y qué había en esa iglesia local? Profetas y maestros. ¿Ok? Entre esos profetas y maestros, ¿quién estaban? A ver, vamos a ver. Bernabé es el primero. Simón, el que se llamaba Níger, es el segundo. Lucio de Cirene, el tercero. El cuarto, Manaén, el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca. Y el último profeta que estaba entre estos profetas y maestros, puede haber sido profeta o maestro, o los dos, es Saulo. Este Saulo, obviamente, es Pablo de Tarso, ¿sí? Instruido por Gamaliel en la ley de Moisés, De los cinco, miren lo que dice, maestros y profetas aquí mencionados, unos eran judíos y otros gentiles, y cada uno tenía origen y educación y rango social diferente. Esto indica que la iglesia se compone de personas de toda raza y clase social, sin importar sus antecedentes, y que los dones, acá cuando dice dones está hablando de hombres dones, o sea, de ministerios, ¿sí? Por ejemplo, profetas, maestros son dos ministerios, y que los dones y las funciones espirituales dados a los miembros del cuerpo de Cristo no se basan en la condición natural de ellos. Claro que no, porque provienen de su nuevo nacimiento. ¿Ok? Bueno, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, miren lo que pasó en esta iglesia local. Dijo el Espíritu Santo, ay, 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 apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, a ver, ¿cómo dijo el Espíritu Santo? A ver, tipo, ¿qué pasó? ¿Bajó una paloma del cielo y empezó a hablar entre medio de ellos? ¿Cómo que? Porque, a ver, esto no pasa hoy en día. Bueno, volvamos de nuevo a la iglesia en el molde bíblico adecuado y vamos a ver que el Espíritu Santo, sí, acaba de decir la nota, es el Cristo neumático. En teología, pneuma, bueno, pneuma es la palabra griega para espíritu y neumático significa espiritual. Ese sería el Cristo que se tornó el espíritu vivificante después de que su cuerpo fue molido en la cruz, pero fue sepultado, resucitado y ascendido. Y después de ascendido, Él se impartió para habitar en nosotros por medio del Espíritu Santo. Este es el Cristo neumático, pneumático de neuma, que Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y todo eso. ¿Está bien? Este es el cabeza del cuerpo. Entonces, ¿cómo les hablo? Y les hablo internamente a ellos. Les habló, les dio un testimonio a Bernabé, otro a Simón, otro a Lucio, otro a Manaén, otro a Saulo, ¿está bien? Les habló internamente, el testimonio se confirmó en boca de dos o tres. ¿Y qué les dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo. Bueno, si vamos a leer toda la nota de acá, nos vamos un poco largo, pero tiene lugares claves esta nota. Yo se las recomiendo esta versión, la versión recobro, para los que no la tienen. Bueno, ¿y por qué yo agarro Hechos capítulo 13? Porque en Hechos capítulo 13 tenés el molde bíblico fuera de Jerusalén. Porque aún en Jerusalén la iglesia sigue, digamos, al mando de los apóstoles. Los únicos tres apóstoles que eran tres presbíteros fuertes en Jerusalén, ¿quiénes eran? Juan, Santiago y Pedro. Ellos eran los tres presbíteros de la iglesia en Jerusalén, que al mismo tiempo eran apóstoles, pero síganme, eran apóstoles de los 12 del Cordero, de los cuales ya no hay más. Acá, cuando dice apartadme a Bernabé, les impusieron unas manos y los despidieron, la palabra es acá, los enviaron, ahí sale la primera camada apostólica o de apóstoles de Efesios 4 que son misioneros comunes y corrientes, apóstoles extraoficiales, enviados para qué? Para el cuerpo de Cristo, para la obra que yo los he llamado, dice el Espíritu Santo. ¿Qué obra? Ven, acá aparece la obra apostólica, la obra misionera. ¿Se dan cuenta? Ser misionero no es estar encerrado en una base misionera, siendo sostenido por personas que te dan ofrendas
y vos decís, wow, ahora soy misionero a tiempo completo. ¿Qué haces? Y grabo videos para Reels de TikTok y de Instagram de la agencia misionera de la placa de la denominación que yo me anote. Y uno dice, entonces todo eso no es de Dios. No, sí es, o sea, sí está Dios ahí, sí es de Cristo, está Dios, ¿entendés? Pero no se adecua al molde bíblico, eso no es un misionero, y mucho menos un misionero a tiempo completo, ¿está bien? Misionero a tiempo completo lo agarremos de la Biblia, no de las cosas que están de moda por ahí, que están en alta, que tienen muchas visualizaciones y buen marketing. Lo agarremos el caso del apóstol Pablo, si quieren agarremos Bernabé, Silas, Timoteo más adelante, que entró en la obra apostólica. Veamos lo que es un apóstol a la luz de la escritura, ¿está bien? Porque Pablo va a decir, miren, yo sí soy un misionero a tiempo completo, pero soy un espectáculo para los ángeles y para los hombres. Tengo la verdad divina dentro mío, pero todos creen que soy un mentiroso. Soy rico en contenido de Cristo por dentro, pero por fuera vivo pobre, como un miserable, nadie se acuerda de mí. ¿Entienden? Soy tenido como veraz para Dios y para Cristo, pero soy tenido como engañador para los mundanos y para los judíos. Entonces, va muy diferente, si quieren después más adelante lo leemos, lo que es realmente un misionero en el nuevo pacto, o apóstol, a lo que hoy en día los que capitanean las llamadas redes apostólicas del movimiento apostólico y profético, que también tiene muchísimas cosas que no está dentro de la escritura, no está dentro de la escritura, hacen hoy en día, ¿está bien? Entonces, si ustedes creen que ser apóstol es una cosa grandiosa, magnífica, que está arriba de todo, al contrario, es el que está abajo de todo. Es un delivery boy, es el que lleva la pizza en la moto y hace llegar hasta la casa para que en la casa pase lo que tiene que pasar, que es la reunión donde todos parten el alimento y tienen comunión unos con los otros. Eso es. ¿Está bien? Bueno, seguimos acá un poquito más. ¿Estamos bien por ahora? ¿Sí? Vamos más hacia adelante. Eh, bueno, dice, ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra. ¿Está bien? Entonces, miren lo que dice acá. Este fue un gran paso dado por el Señor para la propagación del Evangelio de su reino al mundo gentil. O sea, la persecución los hizo salir de Jerusalén, ¿verdad? Herodes ya había matado a Santiago, lo había decapitado, había puesto en cárcel a Pedro. Pedro es milagrosamente sacado de la cárcel por unos ángeles. Cae tamaño persecución ahí que, ¡puf!, se dispersan todos y salen de ese gran centro religioso que era Jerusalén, que estaba saturadísimo del espíritu judaizante de la época, y vienen para acá, miren, para Antioquía, un centro gentil de Siria. Y miren cómo comienza la obra apostólica, sin que se organizara misión alguna, o sea, no había instituto no sé qué, base misionera de no sé cuánto, ¿sí? Sin recaudarse fondos algunos, sin ordenación humana y sin recurrir tampoco a plan o método alguno. ¿Cuál es nuestro plan hoy en día? Ver la Biblia y adaptarnos a lo que ellos hicieron. ¿Está bien? Porque, a ver, donde haya dos visiones va a haber división. Y unos dicen, bueno, pero esta es la visión que Dios nos dio. A nosotros Dios nos dio una visión, vino un ángel del cielo comiendo chicle y otro comiendo chupetín y nos dijo que somos la iglesia de las golosinas. Entonces damos golosinas para todo el mundo y evangelizamos así, esa es nuestra misión. Y va a decir, chabón, por el amor de Dios, está bien, pero no podés basar todo un funcionamiento que va a determinar galardón o no en el tribunal de Cristo basado en una experiencia tan subjetiva como lo es un sueño. ¿Está bien? Dios habla a través del sueño, claro que sí, yo creo eso. De hecho, Dios le dio un sueño a Samu y me dio una visión a mí. Por eso estamos hoy acá unidos, pero vamos a ver, vamos a filtrar todo eso por el molde bíblico. Y en el molde bíblico estos tipos no tenían algún método, estaban escuchando el Espíritu, ¿está bien? Y fue iniciado por 5 miembros del cuerpo de Cristo, fieles y diligentes, quienes al ministrar al Señor y ayunar, le proporcionaron a la cabeza del cuerpo, que es Cristo, como el Espíritu que les habló, la oportunidad para que Él, quien es el Espíritu, apartase dos de ellos a fin de llevar a cabo la gran comisión de propagar el reino de Dios
para el establecimiento de su iglesia en el mundo gentil mediante la predicación del Evangelio. Este gran paso no tuvo nada que ver con, miran, la iglesia en Jerusalén, que era otra cosa, era una iglesia local, sí, la iglesia que nace en Pentecostés ahí, sí, perfecto, pero era como algo, lo dejemos en Israel, a Jerusalén, ¿está bien? Vengamos entonces para el mundo gentil, que es donde estamos nosotros. Dice, no tuvo nada que ver con la iglesia en Israel en cuanto a organización, ¿eh? Mira que Pablo no vino con Bernabé y dijo, mire, 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 Dios testificó acá que el Espíritu Santo nos está enviando a los gentiles. Pedro, Juan, ahí en Jerusalén, eh, pásennos un poco de dinero porque estamos en la misma visión, estamos representando la... a ver, no, no dependió de nada en eso, ¿está bien? Ni fue ejecutado bajo autoridad o dirección de Pedro, ¿eh? No, porque está bien, el Espíritu Santo dijo esto, pero yo tengo la cobertura apostólica de Pedro allá que... No, porque acá estaba naciendo esa generación apostólica, en un ambiente de profetas y maestros que estaban ministrando el Señor. Y ninguno de los otros 11 apóstoles oficiales del Cordero, de los cuales ya no hay más, se metió. ¿Está bien? Todo esto tuvo un comienzo puro en un centro gentil, lejos de la atmósfera influenciada de cualquier antecedente y práctica judío y aún de la práctica e influencia de la iglesia en Jerusalén. Fue un mover efectuado absolutamente por el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu. Qué fuerte esto. Porque el Espíritu está haciendo algo en nosotros, en cada uno de nosotros. Él está formando a Cristo, nos está procesando, nos está enseñando a tomar nuestra cruz. Pero el Espíritu está haciendo algo también en nosotros y con nosotros. El en nosotros es interno, el con nosotros es externo, es colaborando en la obra, es colaborando a Él, ¿se dan cuenta? Y por el Espíritu significa que está bajo la dirección de Él, que viene de Él, vuelve a Él, pasa por Él lo dirige, ¿sí? Mediante la coordinación, acá entran, de los miembros fieles y diligentes del cuerpo de Cristo, porque Dios necesita hombres, o sea, obvio que lo va a hacer a través de hombres. Bien, y ese cuerpo de Cristo está en la tierra y la cabeza que es Cristo está en los cielos. Por consiguiente, no fue un movimiento religioso con un horario o agenda establecido por el hombre, sino que desde Antioquía el mover del Señor en la tierra para la realización de la economía, plan o dispensación o manera de hacer las cosas o ley doméstica neotestamentaria de Dios, tuvo un comienzo total y nuevo. Miren qué lindo. Aunque el fluir del mover del Señor empezó en Jerusalén, claro, en Pentecostés, como les dije, más tarde llegó a Antioquía y de allí pasó al mundo gentil. Tuvo un comienzo purificado por el Espíritu al cambiar su curso en Antioquía. ¿Por qué purificado? Porque ya se estaba contaminando todo en Jerusalén con el judaísmo, al punto que Pablo va a tener que reprenderlo a Pedro. Y le va a decir, hermano, ¿cómo que es esto con los Gálatas? A ver, si ya Dios te mostró en un lienzo la visión para que predique y el evangelio también es a los gentiles, fuiste a la casa de Cornelio, predicaste, el Espíritu se derramó, vos mismo dijiste que nada impide que los bautice, ahora venís acá con los Gálatas y empezás a judaizar para hacerte el judío con los judíos, pero cuando estás con los gentiles lo discriminas. ¿Cómo es esto? Dice Pablo, dice que tuvo una lucha no pequeña, una discusión no pequeña con Pedro y lo resistió cara a cara. Por eso Antioquía, ¿está bien? Que sea nuestro punto de Antioquía. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. Y acá no vamos a entrar en imposición de manos, pero básicamente dos cosas. Imposición de manos es identificación, ¿sí? Identificación e impartición, ¿sí? Los identificamos con el cuerpo de Cristo, es decir, donde ustedes van, nosotros vamos, por eso le imponemos las manos. Vamos a ver lo que dice la nota. Aquí identificación significa que los que le imponían las manos se hacían uno con ellos, a quienes les eran impuestos, y con esto declaraban ante todos que eran uno con los enviados, al ir ellos al llevar a cabo la gran comisión. Voy a hacer una salvedad acá. Este caso de imposición de mano no significa, a ver, sí, vamos con ustedes y los vamos a sostener económicamente. No, no significa eso. Significa que dos ministerios del cuerpo de Cristo, como profetas y maestros, ¿sí?
No dice presbíteros acá, porque los presbíteros no envían a nadie, porque son dados a una localidad, a una iglesia local. Pero los profetas y maestros son como los apóstoles, son ministerios dados al cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Los presbíteros se rigen por el principio de gobierno, naturaleza y autoridad de iglesia local. Y los profetas y maestros se rigen por el principio de vida y de gracia y de autoridad de los ministerios dados al cuerpo de Cristo, de los cuales ellos son profetas, maestros, apóstoles, ¿sí? Entonces, profetas y maestros que se identifican con el cuerpo de Cristo tenían que enviar estos misioneros, o sea, estos apóstoles, y le tenían que imponer las manos. ¿Se dan cuenta? Y los despidieron. Si hay preguntas, anoten que al final respondemos. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, ¿cómo? Pero no los enviaron los... Sí, pasa que los profetas y maestros bajo una dirección del Espíritu Santo se entiende como que los envió el Espíritu Santo. ¿Está bien? Bernabé y Saulo fueron enviados por los otros tres. ¿Cuáles son los otros tres? Bernabé, Simón y Lucio. Sin embargo, aquí se afirma que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Esto prueba que aquellos tres eran uno con el Espíritu, con el mover del Espíritu del Señor, y que el Espíritu respaldaba ese envío, como si él mismo lo hubiera hecho. ¿Está bien? Y bueno, y acá empieza una peregrinación donde ellos, sin promesa de sustento ninguna, sin promesa de provisión ninguna, confiando plenamente en el Señor, porque esto tiene que hacer un apóstol, tiene que confiar que lo va a sostener el Señor, no tiene que andar por ahí mandando los milagros que hacen, ni las sanidades, ni las personas que se convierten, ni los bautismos. Mirá, y arman carpetas de diapositivas para justificar. Tampoco un apóstol necesita comprometerse con una placa o denominación, porque ¿cómo funciona esto? En el mundo, en el comercio gospel, ¿cómo funciona la doctrina de Balaam, que le pone precio a las cosas? Mientras vos implantes la denominación que yo te voy a dar, yo te sostengo con una ofrenda misionera que voy a arrancar todos los domingos de las personas que congregan. Mientras vos no implantes la placa o denominación que yo te doy, estás solo, no te voy a sostener. Miren si eso no es perverso, corrupto, ¿sí? Miren si la idea de la Torre de Babel todavía no sigue presente en el corazón del hombre. ¿Cuál era la idea de la Torre de Babel? Construiremos una torre hasta el cielo y nos haremos un nombre. ¿Y qué pasó? Estos tipos se olvidaron que había un nombre sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Bueno, esta misma dinámica de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza caída, se sigue repitiendo y se intenta inmiscuir en lo que se refiere a la institucionalización de la iglesia y el establecimiento de otros nombres que no son el nombre de Cristo, que llevan a un juego de contienda, a una diatriba tan grande donde la persona ya se identifica más y defiende una posición doctrinal tocante a un nombre que lo representa más que el nombre de Cristo, e incluso llega hasta a pelear con otros y llega a negar el cristianismo normal que te dice, si alguno tiene dinero suficiente para vivir bien y ve a su hermano pasando aprieto, debe ayudarlo, sea de la denominación que sea. ¿Entienden? Bueno, pero todo lo que es original, genuino, legítimo, tiene un precio más alto que pagar y está totalmente fuera del sistema organizado de la doctrina de los nicolaitas, el comercio de Balaam, que es la doctrina de Balaam, está totalmente fuera de las garras de Jezabel. Y le estoy hablando de todas cosas que Jesús le recrimina a las 7 iglesias en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Está bien? A esas 7 cosas Jesús les toca puntos quirúrgicos. Le dicen: esto estás equivocado, tengo contra ti esto, cambia esto, si no te limpias en esto, voy a venir contra ti y pelearé con la espada de mi boca. Miren qué fuerte, miren qué fuerte. Y lo peor es que Él nos dejó el molde y nos dio la capacidad suficiente para encontrar esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchos son llamados, pocos escogidos. Llamados a vivir la vida adecuada de la iglesia son todos. Pero como no todos responden, como no a todos les conviene, como la carne de todos no quiere, quedan siendo pocos los que son escogidos para
ser tasados, a ver si en esa medida fueron fieles en lo poco, y post tribunal de Cristo ser colocados en lo mucho, como la continuidad en el reino milenario. ¿Se entiende? No estamos hablando de salvación eterna. Salvos van a ser todos los que se arrepientan de lo que son y crean en Jesucristo y nazcan de nuevo. Luego, sobre ese fundamento, dice Pablo, 1 Corintios 3, cada uno vea muy bien cómo sobreedifica, porque puede poner paja, madera y hojarasca, o puede poner oro, plata y piedras preciosas, pero la obra de cada uno, el fuego la probará en el día del tribunal de Cristo. Entonces, no pensemos que hacer iglesia de cualquier forma nos va a salir barato, porque va a ser probado. No va a ser probado solamente tu fidelidad a tu esposa, tu, tu, tu desempeño como hombre, padre de la casa. Estoy hablando para una figura masculina, ¿verdad? Tu santidad, no va a ser tu uso de la lengua solamente, ¿sí? Tu postura delante del pecado, tu fidelidad a la gran comisión, a la predicación del Evangelio. Las cosas que más fuertes son tasadas en Apocalipsis 2 y 3 es por qué no viven la vida adecuada de la iglesia. Eso es lo que Jesús le dice a las 7 iglesias. Por el amor de Dios. Pérgamo, ¿por qué estás casado con el mundo? Tiatira, ¿por qué toleras que esa mujer esté en el gobierno? Esa mujer que se dice profetiza, que seduce y enseña a mis siervos a fornicar y a comer al sacrificado por ídolos. Aquí yo la arrojo en cama, dice, y en gran tribulación a los que con ella fornican. Y todos sabrán que yo soy el Señor que conoce las mentes y mide y pesa los corazones y las intenciones. Claro, en el tribunal de Cristo no solo va a ser evaluado qué hicimos en el Señor, sino, a ver, no solo qué hicimos, sino desde dónde lo hicimos. ¿De dónde estaba la intención y la motivación? ¿Entendés? Entonces, hoy en día muchas personas dicen, yo me voy a hacer pastor. ¿Por qué? Porque mi papá es pastor y yo ya lo sé al esquema. Ya lo heredé, lo tengo acá, el esquema está facilito, está en mi mano, yo sé cómo se hace. Pobre de esos tipos en el tribunal de Cristo. Yo no quisiera estar en los zapatos de esos tipos que heredan un ministerio obligado y a la fuerza, o muchas veces no obligado, porque, claro, el tipo ve y dice, dinero fácil, no tengo que ir a la facultad, no tengo que estudiar, no tengo que levantarme temprano para trabajar, voy a agarrar la iglesia, es mi herencia, a ver, y oren por mí, porque yo soy el hijo de X pastor de no sé dónde. Yo voy a decir, chabón, tan degradada está la cosa, sí. Por eso Dios rescata de entre las 7. A Esmirna no le critica nada, porque es la iglesia de los mártires, pero rescata a Filadelfia. Y en Filadelfia ve una iglesia de amor fraternal que tiene poca fuerza, que no tiene un gran sistema esplendoroso, que no tiene mucho marketing. Sin embargo, guarda dos cosas, la palabra del Señor y guarda también el nombre del Señor. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, o sea, mi expresión, Dios se expresa a través de su palabra, o sea, en otras palabras, me has dado bolilla, has entendido lo que yo te estaba diciendo, y número dos, has guardado mi persona, que es el nombre del Señor. ¿Se entiende? Entonces, volvamos un poquito acá para no irme de tema, pero ya entienden a dónde quiero llegar. ¿Por qué la precisión quirúrgica de hacer todas las cosas en su tiempo tal vez demora un poco más, tal vez un poquito más lento, pero lo que va a ser hecho para que no tenga que ser corregido? No va a salir defectuoso, o sea, no va a salir un niño en el mes sexto, quinto o séptimo, va a salir en el noveno mes. Y cuando salga ese bebé, va a salir fuerte, provisto. ¿Entienden? Bueno, dice, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Las sinagogas de los judíos eran los lugares en los cuales se había dividido el templo de los judíos después de que Tito lo destruye. Y después, obviamente, también de que fue reerguido por Herodes, que era el templo de Salomón, pero se le decía el templo de Herodes, era el templo de Zorobabel, que lo habían reconstruido ahí con Esdras, con Nehemías, con mucho trabajo, pero Herodes le había hecho unas inversiones, lo había remodelado y se le decía el templo de Herodes. Y ese se ramificó y se diversificó en diferentes puntos de estudio de la ley, de la Torá, que eran sinagogas. Y en esas sinagogas todavía había, ¿en dónde? En Salamina, que era un lugar que no tenía nada que ver con Jerusalén, pero en esas sinagogas que había
prosélitos o personas judaizantes o adeptos al judaísmo que de alguna manera querían acercarse al Dios de los judíos y ahí se les abría las escrituras. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a los fariseos, ay, fariseos, ustedes, dice, colan el mosquito y se tragan el camello y recorren cielo y tierra para hacer un prosélito y cuando lo logran convertir al judaísmo lo hacen 100 veces más hijo del infierno que ustedes mismos? Bueno, en ese sistema de las sinagogas se reunían los que tenían una conciencia y querían aproximarse a Dios, pero había habido un cambio de dispensación. En la economía de Dios se estaba introduciendo una manera diferente, o sea, se estaba introduciendo la iglesia como el pueblo de Dios, ya no más Israel, no dejó Dios a Israel de lado, lo tiene reservado para la semana 70 de Daniel, pero ahora el trato de Dios va solamente con la iglesia, el pueblo de Dios, la nación celestial de Dios toma su lugar y es la iglesia. Está bien, y esto era lo que salían a implantar estos tipos. Entonces iban primeramente a la sinagoga. Quiero volver acá sobre la escritura y quiero ahondar, a ver, poner una pausa acá, ¿está bien? O bueno, sigamos leyendo. Acá Pablo y Bernabé van a tener unas aventuras divertidas en su viaje misionero. Se van a encontrar con un falso profeta llamado Bar Jesús, ¿sí? Les doy de tarea, si pueden, si tienen un tiempo, como dice la canción de Rescate, si pudieras hoy suspender tu agenda solo por mí, si quisieras hoy puedes encontrarme. Les doy un tiempo para que si pudieran, en la semana, hasta que nos volvamos a ver, abran Hechos capítulo 13 y entren acá. Porque acá empieza, para poder entender la obra misionera. Acá empieza el envío y acá van a ver por todas las ciudades que ellos van pasando y cómo van evangelizando, punto número uno, punto número dos, enseñando la verdad divina y el punto número tres, implantar iglesias locales y hacen discípulos y van cumpliendo con la gran comisión y cuando vuelven de pasada hacen varios puntos a la ida y a la vuelta designan presbíteros por el Espíritu Santo y quedan bien confirmaditas esas iglesias locales en las distintas localidades. Sigue para el 14, ¿sí? Sigue para más adelante, ¿está bien? Eh, y van a llegar, a ver. ¿Ves? Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Van a llegar a Iconio de nuevo. Siempre van primero a una sinagoga judía. Cuando son rechazados por las sinagogas judías, entonces los griegos, los gentiles los quieren. Y ahí así aparecen Aquila y Priscila por ahí, ¿sí? Empiezan a abrirse las casas para las reuniones de los hermanos. En este lugar confunden a Pablo con Zeus, perdón, a Pablo con Hermes y a Bernabé con Zeus porque acontecen unos milagros. Bueno, Pablo empieza también a entender unidad con Cristo y servirlo en espíritu, está bien, pero siempre van entrando en las ciudades y van constituyendo ¿qué cosa? Ancianos en cada iglesia. Esos ancianos son los presbíteros, son el presbiterio, son el gobierno de la iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomiendan al Señor en quien habían creído. Al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Porque, a ver, obviamente que si vos estás reposado en Cristo y estás haciendo la obra en Cristo, o sea, Cristo lo está haciendo a través de tu vida, vos no vas a tener miedo de que se pierda todo lo que no, y mira todas las horas que invertimos y los viajes que hicimos y las charlas que dimos y lo que hemos. Y bueno, está en las manos del Señor. O sea, yo lo hice en Cristo. No, pero si se pierde todo eso, ¿qué vamos a hacer? Y a Pablo ya le pasó en Asia. ¿Mm? A Juan ya le pasó. ¿Mm? ¿Qué va a haber de malo si también pasa? ¿Está bien? Porque la obra no es nuestra, es del Señor. No, pero tiene que ser de esta manera, así allá. El Espíritu Santo constituye los ancianos. Acá está, miren. Vos tenés que confiar en el gobierno de la iglesia. Una vez que la iglesia queda bajo el gobierno de la iglesia, escúcheme esto. Una vez que la iglesia queda bajo el gobierno de la iglesia, el apóstol
si quiere volver a visitarlo, va a ir como un simple miembro. Va a sentarse, va a sujetarse al gobierno de los presbíteros. Y si los presbíteros lo solicitan para resolver algunos asuntos, como lo hicieron en Corinto, los corintios, ¿qué pasa ahí en ese caso? Bueno, él responde a través de carta y él también va personalmente, pero les dice, hermano, ¿no hay alguien sabio entre ustedes para juzgar esta cuestión? Yo no puedo creer. Y bueno, en la primera de Corintios se arreglan varios asuntos, Pablo le establece, se ve que le habían solicitado sobre varios temas, uso de dones, eh, litigio entre cristianos, casamiento y divorcio, cena del Señor, un caso de inmoralidad, de fornicación, que un joven fornicaba con su madrastra. Está todito en el libro de Primera de Corintios. Y Pablo le dice, bueno, pero miren que si yo voy allá a visitarlo y a poner en orden todo esto, voy a ir con vara. O sea, no hay problema en la visita apostólica, pero el apóstol no es dueño de esa congregación, ni esa congregación le tiene que rendir cuenta ninguna al apóstol. Ahora está bajo los cuidados del Señor que continúa a través del gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia está compuesto por ancianos o presbíteros que se rinden cuenta entre ellos, que se sujetan unos a los otros, que ninguno se cree más que el otro ni superior al otro y que en muchas ocasiones a veces ni siquiera aparecen, porque aunque sean aptos para enseñar la palabra, los que tienen la primacía en las reuniones son los maestros, que no necesariamente un presbítero va a tener un don de maestro así potentísimo. Sí tiene que ser apto para enseñar, pero a lo mejor no enseña siempre él, ¿se dan cuenta? Y ahí vos me decís, ¿y cómo funcionan las reuniones de iglesia local? Bueno, ese es otro tema para otra charla. Solo vamos a cerrar acá leyendo esto de los ancianos. Ya vamos a ver qué es una reunión apostólica y qué es una reunión de iglesia local. ¿Está bien? ¿Qué es una reunión apostólica? Donde uno está activo, como ahora, y el resto pasivo, escuchando, como ustedes, y que es una reunión de iglesia local, donde todos van a estar activos, y si alguno tiene salmo, vamos a cantar con él, y si alguno tiene profecía, vamos a escucharlo y los otros van a juzgar la profecía, y si alguno tiene doctrina, vamos a enseñar, y si alguno tiene palabra, va a hablar, y el testimonio por boca de dos o tres va a ser confirmado, y si alguno tiene lenguas, dice que no hable, que no grite como un frenético, sino que espere, así no se produce una histeria colectiva, que espere a ver si alguien interpreta, y si hay intérprete, hablen de a uno o dos por vez, dice, por turno, para que el que interprete salga una profecía de eso que se está orando en misterios. No sé si me explico. Algunos ya ni creen en el don de lengua, es que ha sido tan mal administrado y tanta cosa, eh, nada que ver atrás de eso que, bueno, tenemos reuniones apostólicas de un lado y reuniones de iglesia local, y varios tipos de reuniones de iglesia local. Hay reuniones de comunión de iglesia local, hay reuniones de doctrina, de palabra de iglesia local, hay reuniones de oración de iglesia local. ¿Cómo no va a orar? Una iglesia que ora es una iglesia que avanza. Y les voy a pasar al grupo, a ver si me lo ven acá, Joaco y Samu que están en el grupo. Y yo voy a ir rápido acá al grupo un poquito, entonces. Esto, acá les defino, miren. Lo de arriba, que parece una iglesia en el formato del sistema, es lo más similar a una reunión de obra apostólica, donde hay una persona que está fluyendo en una gracia ministerial y el resto están pasivos escuchándolo. Esto en el molde bíblico son reuniones apostólicas. Fue lo que Pedro hizo en Pentecostés, fue lo que Pablo hizo ese día que entró en una casa y predicó durante más de 3 horas, que un jovencito estaba sentado en la ventana allá arriba y se durmió de tanto que habló Pablo y se cayó al piso y cuando cayó al piso murió, pero después Pablo oró y fue resucitado el niño. ¿Se acuerdan? Reuniones apostólicas, reuniones de fundamento. Las conferencias son reuniones apostólicas para conferir una dirección en la obra, no para exhibir dones, ministerios, llamados, ¿sí? Y recaudar dinero. No, las conferencias, a ver, está tan mal entendido la palabra conferencia, que significa conferir lo que Dios está hablando, no significa
evento, conferencia. Puede haber una conferencia entre, como en el Concilio de Jerusalén, por ejemplo, que confirieron el tema de la circuncisión, el tema de los ídolos, el tema de abstenerse de la fornicación y de la sangre, ahogado le decían ahí. Confirieron cómo Dios estaba usando a Pablo y Bernabé con los gentiles y Santiago le estrechó la diestra. Le estrecharon la diestra, los apóstoles de Jerusalén, los apóstoles oficiales de los 12 del Cordero, le estrecharon la diestra a los apóstoles extraoficiales misioneros, entre los cuales estaba Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Acá arriba tenés lo que sería más o menos, un formato de reunión de obra, de reunión apostólica, no de iglesia local, de reunión apostólica. Esto de acá arriba es lo que está pasando hoy por Zoom. Ustedes están de un lado, yo estoy del otro lado. Pero va a llegar el día que esto se va a acabar y va a ser esto, iglesia local, reunión de iglesia local. Lo de acá abajo es una reunión de iglesia local. Acá se puede partir el pan, puede haber una reunión de partición del pan. ¿Se acuerdan los 4 pilares que vimos? Puede haber reunión de oración, puede haber reunión de palabra, de doctrina, puede haber reunión de comunión, puede haber reuniones de mujeres, de comunión entre mujeres, reuniones de comunión entre hombres, ¿sí? La vida orgánica de la iglesia tiene esto, ¿está bien? O sea, bueno, hacemos una reunión apostólica, llamemos de reunión apostólica, pero si a vos te están obligando todos los domingos a ir a un lugar, a sentarte, a escuchar a un predicador, y te dicen que si no vas y haces eso, estás totalmente fuera de la vida de la iglesia, estás dejando de congregarte como muchos tienen por costumbre y estás bajo maldición, eso no es real. Porque a veces incluso hay iglesias donde predican doctrina, tanta herejía y tanta falsa doctrina, que no estoy diciendo que no te conviene tener comunión con los hermanos, pero te conviene por lo menos no ir cuando el tipo va a hablar. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Y está cada vez más evidente. Antes era un poco difícil darse cuenta, pero hoy vos ves así, así, chabón, ¿cómo van a predicar esto? Están diciendo que somos dioses. Están diciendo que tenemos divinidad. Bueno, a ver, ¿dónde está tu omnipresencia? Señor predicador, ¿dónde está tu omnisciencia? ¿Lo sabes todo? ¿Estás presente en todos lados? ¿Dónde está tu omnipotencia? ¿Podés todo? ¿Cómo que sos Dios? Entiendo que tenemos naturaleza divina y tenemos la vida eterna, que es la vida de Cristo, pero no tenemos divinidad. O sea, ¿se dan cuenta? Y atrás de todo esto, un comercio, un mercantilismo terrible. Y le estoy citando ejemplos bien burdos, pero hay cosas más sutiles que algunos de los que están acá conocen y saben de lo que estoy hablando. Esto es una reunión apostólica, lo que está acá arriba. Es lo más similar a una reunión apostólica. Uno activo, el resto pasivo. Este tipo de reuniones hacían Bernabé y Pablo cuando implantaban iglesia. Primero hacían el brazo evangelístico, iban a la sinagoga, tiraban las redes, los judíos que lo escuchaban venían, hacían reuniones, discipulaban, y cuando el Espíritu Santo les decía, este es el momento, designaban presbíteros para reunión de iglesia local y dejaban la iglesia local funcionando. Y vos me puedes decir, bueno, pero esta iglesia local tiene 2, 4, 6, 8, 10 miembros, y si tiene más, no hay ningún problema. Si tiene más, la iglesia local puede tener reuniones pequeñas y reunión grande también. ¿Me están siguiendo? O sea, eso después lo vamos a ver. Lo vamos a ver cómo funciona y cómo el presbiterio se va ampliando. Pero la base de todo tiene que ser el discipulado, tiene que ser ir y hacer discípulos. Si no, vos vas a ser uno de estos de acá, según la estadística de Torben, de The Last Reformation, dice que a ver cómo era. Una cosa así como que el 80% de los que están sentados acá están estancados en pecado, tienen una vida infructífera, no se animan a hacer nada sin predicar, sin preguntarle a su líder y están bajo un sistema que los tiene paralizados. O sea, donde los únicos que pueden hacer algo son los que están activos. Y en realidad la iglesia está diseñada para que, ¿qué dice? No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, y si seguimos leyendo, ¿qué dice? Exhortándoos unos a los otros. O sea, la reunión de iglesia local está basada en el sello del uno a los otros. Y hay ministración mutua. La reunión apostólica es otra cosa. ¿Está bien? Solo necesito que podamos ver y entender esto. Si podemos ver y entender esto,
vamos a encontrar sentido a por qué. A ver, hay personas que vienen y me dicen, che, yo ya no siento más de irme y sentar, escuchar ese tipo, ese viejo ahí hablando cualquier cosa. Encima, no puedo ir con mis hijos, que si voy, gritan y me retan, se enojan, tienen que estar, no puede volar una mosca mientras el tipo está haciendo su palestra coach allá arriba porque se enoja, se hiere su ego y no sé qué, y todo un gran circo. Y voy a decir, es que pasa que eso nunca fue lo que hacían en la Biblia. ¿Quieren que vean lo que hacían en la Biblia? Vamos un poquito, bueno, veamos lo que hacían en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Primero de Corintios, capítulo 14. No quería entrar acá, pero 30 30 no, es mucho, ¿no? 10 minutitos más de paciencia. 15 10, ¿está bien? 15 10 minutitos de paciencia mientras me cambio de consultorio acá. Vamos a leer lo que dice y cómo les enseña Pablo a fluir en una reunión orgánica de iglesia local. ¿Quieren que lo veamos la que viene o lo vemos hoy? ¿Están ahí? ¡Uah! Vámonos, vámonos. Pero si vos ya lo sabes, Sam, ¿listo? Bueno, ni Vamos. modo que ni- Ni modo. Bueno, miren lo que dice acá. Vamos a partir del versículo 26 por ahí. Acá, 23, 23, 23, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, ¿eh? Esta es una reunión de asamblea, ¿eh? Toda la iglesia local se va a reunir en un solo lugar. Wow, supongamos que sea una iglesia chica. Y bueno, va a ser algo así como la foto que les mostré acá. Pero si es una iglesia de 3.000 miembros, como había en Jerusalén había 3.000 y después 5.000, o sea, 8.000 miembros tenía la iglesia en Jerusalén y se juntaban en las casas. Lo dice Hechos 2:42. Pero también hacían reuniones apostólicas en el patio del templo de Salomón, donde predicaban los apóstoles. Entonces había una reunión grande apostólica y una reunión pequeña. Volvamos acá un poco. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, supongamos que alquilaron un hotel para reunirse, y todos hablan en lenguas y entran indoctos en cuanto a las lenguas o incrédulos. Indoctos quiere decir que no entienden, que no saben, que no tienen conocimiento. Y incrédulos quiere decir que ni siquiera creen. A ver, dice, ¿no dirán que están todos locos? Y esto voy a decir, este versículo parece un chiste porque, voy a decir, parece que nunca lo han leído. Porque cuando un predicador neopentecostal agarra el micrófono y empieza a decir, hable las lenguas del Espíritu, hable las lenguas del Espíritu, ¡shá! Y se pega unos gritos y tira cuatro o cinco aleluya, dispara un escándalo de histeria colectiva que yo llevé a mi mamá a reuniones así y mi mamá no creyó en Cristo por eso. Mi mamá se encajó en este versículo que dice incrédulo o indocto y me dijo, ustedes hacen delirio místico, ella es psiquiatra, ¿verdad? ¿Ustedes tienen algún tipo de delirio místico? ¿Qué es esas cosas que gritan a los aires y el otro en el micrófono? ¿Alguien está entendiendo lo que se dice? Y yo digo, bueno, mano, olvídate esa parte. Después la llevé al frente a que oren por ella y la empujaron. Y me viene y me dice, ¿qué le pasa al señor ese, el pastor ese medio pelado que me empuja? Dice, ¿a vos también te empujan, Joaco? A todos los que se caen al piso los empujan, porque a mí me metió empujón y yo me le paré, dice, le resistí. Y bueno, el gran show que acontece donde no se respeta el molde bíblico. Voy a decir, entonces no está Dios ahí. No, sí, sí está, bro. Puede estar Dios. Dios va a estar donde lo busque con un corazón sincero. Dios va a estar. O sea, yo recibí de Dios en esos shows tremendamente. Pero después cuando me di cuenta que eso no honraba el molde bíblico, dije, bueno, hay cosas que hay que ajustar. No me gustaría reproducir algo de lo cual se me va a pedir que rinda cuenta en el tribunal de Cristo. Entonces vamos a la segura. Dice acá, no van a creer que están todos locos. O sea, ni voy a abrir la nota. Dice locos de remate, dice la nota en el original. Es una firme exhortación en contra del uso excesivo de lengua. Bueno. Eh, pero, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido. Porque ¿qué pasa? Profetizar acá es predicar el evangelio, es traducir
cuestiones celestiales en un lenguaje terrenal. Es explicarle la economía neotestamentaria, es explicarle la dispensación del misterio que fue dispensado, o sea que ya está, es Cristo en nosotros la esperanza y gloria. Es hacerle meter en la cabeza a la persona que tiene que comer la carne y beber la sangre de Cristo para tenerlo como su vida y luego manifestarlo en su vivir. ¿Está bien? Y si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido. Bueno, y por todos examinado. Yo siempre les doy un ejemplo con este caso, pero no es el punto. Quiero llegar un poco más adelante. Dice, los secretos de su corazón se hacen manifiestos y así postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Acá viene el 26. Viste que yo le dije, quería agarrar el 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? A ver, les voy a cantar la posta, dice. A ver, cuando se reúnen las reuniones de iglesias locales, acá les voy a decir cómo funcionan. Esto es así. Cada uno, ¿eh? No dice uno solo, a ver, el que se anime, uno que es muy usado por Dios y el resto nos quedamos sentados viendo qué hace esa persona. No, dice, cada uno tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Hágase todo, dice todo, no dice algunas partes nada más. La parte del salmo, de cantar, la parte de la enseñanza, de aprender, la parte de la revelación, de escuchar, la parte de lengua y la parte de interpretación de lengua. Hágase todo para la edificación. Todo lo que hagamos en la reunión de la iglesia debe tener como fin la edificación de los santos y la edificación de la iglesia. Exhibir a Cristo y disfrutarle en las reuniones para la edificación de su cuerpo debe ser nuestro único propósito y meta. Claro, hermano, vos te estás cargando durante la semana de cosas que Dios está depositando en el buen depósito que hay adentro tuyo, como dice Pablo a Timoteo, que es tu espíritu regenerado. Por eso el Señor esté con tu espíritu. Ese depósito que tenés va siendo renovado toda la semana y cuando llegas, el Señor no te dice que viniste a recibir. A ver, venga y reciba su milagro. No, ¿qué viniste a dar? Porque la reunión de los santos, la asamblea de los santos, la iglesia local, no comunica a Cristo desde una postura de escasez y de necesidad, desde un marketing barato de venga a recibir su milagro. No, no. Cristo no es un mozo que te va a servir lo que vos querés. Venga a hacer su pacto de prosperidad y va a tener una casa. Venga a escribir sus no sé cuántas metas, todas terrenales, mundanas, carnales. Y Dios le va a prosperar. Vamos a forzar acá a punta de ayuno a Dios para gañarle alguna cosa. No, no es así. No es que vas a recibir. A ver, a ver, voy de nuevo. Si vos vas a una reunión de iglesia con la intención de recibir algo, vas a recibir, porque se ministran unos a los otros. Pero si vas con la intención de recibir algo, probablemente tenés que ser discipulado por alguien, porque esa transferencia de vida la tenés que haber recibido durante la semana por la persona que te está discipulando, porque vas en un proceso de crecimiento donde todavía, sí, vamos de a poco. Pero a las personas que vamos discipulando, las vamos trayendo a la reunión de la iglesia local. A los no convertidos, no. Si la reunión de iglesia local es para cristianos, no es para no convertidos, es para cristianos. Eventualmente puede entrar un indocto, un incrédulo, dice Pablo, pero mejor es que profeticen en ese momento. ¿Se dan cuenta? Las reuniones de iglesia local, yo les enseño acá en Ciudad del Este, no, porque vamos a invitar, porque papá. Para, le digo, hagamos reuniones evangelísticas. A ver, hagamos una lista de las personas que Dios puso en el corazón que son estas para ganar. Hagamos una reunión evangelística, hagamos un evento, un Family Day, no sé, lo que sea, y hagamos con foco a ganar esas personas para Cristo, como predicó Pablo en el aerópago griego, un mensaje evangelístico, como predicó Pedro en Pentecostés, otro mensaje evangelístico. Hagamos reuniones evangelísticas, pero la reunión de iglesia local es reunión de iglesia local. No puede perder el foco de Cristo y ponerlo en el nuevo en el nuevo que vino para que se convierta. No funciona así, porque el contenido de nuestras reuniones de iglesia local tiene que ser Cristo y el centro de nuestras reuniones de iglesia local tiene que ser Cristo. ¿Entienden?
y hay algún hermano se puede ofender y puede decir, no, pero vos sos un sectarista que no querés traer a los que no conocen a Dios. Es que no se trata de traerlos, se trata de que vos salgas a buscarlos, a ganarlos para Cristo, a discipularlos, a bautizarlos, y cuando ya fueron bautizados para dentro del cuerpo de Cristo, o sea, cuando ya nacieron de nuevo y tienen el Espíritu Santo, ahora sí tráelo a la reunión de iglesia, que él solito va a entender todo lo que pasa en la reunión. ¿Me explico cómo funciona? Sí. En las reuniones de obra apostólica yo recibo personas que no se han convertido y les predico el evangelio y van a tener que escuchar. ¿Está bien? Pero en las reuniones de iglesia local son para las personas convertidas. Y si no está convertido y paga el precio, hermano, para de dormir tanto la siesta y anda y gánalo para Cristo. No, pero es que yo no puedo porque mi vida, mi yo, mi. Entonces no sos digno de poner tus manos sobre el arado porque no vas a terminar lo que empezaste. Entonces mejor no empieces. Está bien. Pero ¿cuántas veces ha pasado? De invitar personas inconversas a una reunión de iglesia local, ha pasado en FOS, y toda la reunión tiene que redireccionarse a esa persona porque esa persona está ahí juzgando lo que está pasando en este pequeño grupo que se reúne en una casa. ¿Qué será una célula? ¿Qué es lo que es esto? A ver. Ah, es poca cosa, sí, están todos locos. ¿Entienden? Diferente. Si yo voy, gano la persona para Cristo, la bautizo, la traigo, cumplo con la gran comisión y mientras la voy discipulando, se va integrando a la vida orgánica de la iglesia local. Entonces Pablo dice en ese contexto, ya termino, aguántenme un poquitito más. eh, si alguno habla lengua desconocida, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno. Y a ver, por ejemplo, si alguien habla lengua, hablen dos o tres nomás. Y háganlo por turno, no todos juntos al mismo tiempo. Hable las lenguas del espíritu, raca, ta, y te empiezan como unas ametralladoras así a hacer ruido. Yo creo en el don de lengua del Espíritu Santo, hasta lo que yo entiendo, yo ando en eso, camino en eso. O sea, pero una cosa es exhibicionismo espiritual neopentecostal. Y otro punto es el otro extremo, cesacionismo, que no cree en ninguno de los dones. Y otro punto es hacer, como dice acá, dice dos o a lo sumo tres, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, acá está lo que yo hago y lo que pasa casi siempre. Calle en la iglesia y hable para sí mismo. En la iglesia local, obvio, en la reunión de iglesia local. ¿Ves? Esto indica que la reunión de la iglesia es la iglesia misma. O sea, hable para sí mismo, o sea, calle, o sea, no grites, habla bajito y habla las lenguas, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, dice Pablo, va a decir más adelante. Dice, en cuanto a los profetas, hablamos de otra cosa ahora, no hablamos de lengua, porque empieza diciendo acá, ¿ve? Alguno tiene revelación, otro tiene lengua, otro tiene salmo, otro tiene... ¿Está bien? ¿Ve? Acaba de venir a lo que es revelado, acaba de venir a lo de los profetas, antes va a hablar del intérprete y de las lenguas. Todo lo va poniendo en orden. Dice, a ver, en cuanto a los profetas, hablen dos o tres y los demás disciernan. A ver, ya acá entra profetizar alguna cosa espontánea, inspirada por el Espíritu en el momento, y entra también predicar el Evangelio, porque profetizar en el nuevo pacto es predicar el Evangelio. En una reunión de iglesia local, a lo sumo dos o tres, y el resto discierna. Y ese discernir significa juzgar, y acá entra muy fuerte el papel de los presbíteros también. ¿Está bien? Significa discriminen, juzguen si lo que profetiza es de Dios o no. ¿Está bien? Si el tipo tiene coraje suficiente para pararse y profetizar algo o predicar algo, compartir algo, vamos a discernir. Ya nos ha pasado también en FOS, que cuando algunos son discernidos no les gusta. Y bueno, hermano, no vamos a dejar que fluya en la reunión algo que no viene de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, no importa que vos aportes acá y ofrendes un montón de dinero, eso no te da derecho a hablar cualquier payasada que no se condice con la escritura. Y perdón que parece que estoy siendo fuerte, pero es que es algo tan sencillo, tan tranqui, y se ha hecho tamaño, eh,
cataclismo crónico, cósmico con esto. Dice, pero si algo le es revelado a otro, mira acá cuántos tenés. Uno, 2 3 acá tenés 2 más 3 5 más uno 6 más el intérprete 7 más los 3 que hablaron en lengua 2 10 ya tenés 10 personas en esta reunión. Si algo le es revelado a otro que está, ¿cómo está el otro? Sentado. Quiere decir que los que están hablando están parados, o sea, están de pie, y otro de los que está sentado, síganme, síganme, síganme acá, otro de los que está sentado, ¿está viendo? Porque no está hablando de esta reunión. Ven que esto no es una reunión de iglesia local, porque cuando alguien que está sentado en esa banca le van a dar para que hable alguna cosa. Van a llamar a los ujieres que se lo lleven de las patas rápido y a las hermanas de intercesión para que le saquen los demonios porque interrumpió al predicador. ¿Se dan cuenta? Está hablando de una reunión de iglesia local, 1 Corintios 14. Otro de los que está sentado, mira, acá está uno compartiendo, cantando, el que tiene salmos, cante, ¿está bien? Y otro de los que está sentado, volvemos un poco, si algo les revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos, todos pueden predicar, pueden compartir algo en la reunión, todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. ¿Por qué? Porque, ¿qué es alentado acá? Alentado, a ver, vos tenés la profecía en el nuevo pacto que sirve para consolar, para exhortar, ¿verdad? Y para, a ver, la profecía sirve para consolar, para exhortar y para, es que acá dice alentar y me confundo, porque es consolar, ¿ves? Alentar es consolar, exactamente. Pero Pablo le dice a Timoteo, que la palabra, el propósito de la palabra profética, ¿sí? Instruir, consolar y exhortar. ¿Está bien? O sea, edificación, consolación y exhortación. Esas son las tres ramas de la palabra profética en la que entra la palabra predicada, que es el evangelio. Por eso dice, todos pueden profetizar en una reunión. Estén abiertos para compartir todos, muchachos. ¿Sí? Y los espíritus de los profetas, no me vengan a decir que te tomó el Espíritu Santo y empezaste a darle tres patadas a la silla, quebraste una banca por ahí, empezaste a hablar cualquier guasada. No, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces no vengan a decir que no, me tomó el Espíritu Santo, me hizo dar me hizo hacer una bicicleta como Ronaldinho, agarrar una pelota de fútbol. Ustedes se están riendo ahora, yo sé, pero en África hay una iglesia de un pastor que agarra una pelota de fútbol y hace bicicleta y le tira pelotazo a los miembros y le pasa la unción. Y los tipos se caen al piso y empiezan a temblar. Bueno, sí, déjame joder. Hace bicicleta. Se lo voy a pasar por Instagram. Joaco y Samu, se lo voy a pasar. Se van a caer al piso. Todo en nombre de que el Espíritu los tomó. Y entonces está todo justificado porque el que no entiende esto es carnal, porque no vale de nada abrir la escritura y entender lo que nos puso Dios acá, porque la letra mata. No, no, no es eso. ¿Qué es lo que es? Es que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Es el Dios de paz que aplastará a Satanás bajo vuestros pies, dice la Escritura. A ver qué dice la nota. Acá está. El principio subyacente a los mandatos de los versículos 26 al 32, miren que son mandatos para que funcione una reunión de iglesia local, mayormente con respecto a hablar en lengua y profetizar, es que se debe tener un decoro, un decoroso orden de paz. ¿Se dan cuenta? A ver, no está diciendo no hagan nada. Pablo dijo, hagan todo de manera decente y ordenada. Todo lo que yo les listé acá, adoración, cántico, espontáneo, profecía inspirada por el Espíritu, palabra predicada, enseñanza, revelación, lengua, interpretación de lengua, discernimiento, todos los dones del Espíritu pueden aplicarse. Incluso si hay dones de sanidad, se puede orar uno por los otros, ya nos recontrapasó, pero todo lo que se tiene que hacer conforme a lo que Dios es. ¿Y qué Dios es? Acá dice, es un Dios de paz y no un Dios de confusión. Y dice, como en todas las iglesias locales de los santos. O sea, Pablo ya le está hablando a Corinto, Pablo ya implantó un montón de iglesias y en Corinto viene y le dice, miren,
En todas las iglesias hacen así, muchachos. Por favor, sujétense a esto. Y ahí entra el tema de las mujeres. Y bueno, después sigue sobre, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, sepa claramente que lo que les escribo son mandamientos del Señor. A esto quería llegar. Son mandatos para que funcione, dice. Pero el que no lo quiere reconocer, tranquilo, que no lo reconozca. Siga haciendo un show que después en el tribunal de Cristo va a tener que rendir cuentas, que yo les dejé acá escrito cómo se hacen las cosas. Hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo, no dice hágase algunas cosas, un poquito, solamente la parte de cantar. Dice hágase todo esto, que fluya. Una iglesia saludable tiene multiplicidad de dones del Espíritu, pero hágase todo de forma decente y ordenada. Bueno, me fui totalmente de tema. Quería hablarle el viaje misionero de Pablo y de Bernabé, pero terminé tocando estos aspectos porque los creo más esenciales para lo que va a comenzar a pasar ahí en Córdoba. Bueno, voy a bajarle acá ya a la grabación, ¿sí?